¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, feliz viernes para todos. Esto es Despierta con CDN. ¿Cómo están? ¿Cómo se preparan para el fin de semana? Hay muchos que estamos respirando, yo me incluyo, porque como saben, el presidente de la República dio ese mensaje ayer y nos ha librado, por lo menos por ahora, de los impuestos para 2021. Nelson y Yulisa están lindísimos, además muy casuales. Dijimos que los viernes son viernes de jean. Yulisa hoy está con ondas, además, guapísima. ¿Cómo estás, amiga? Bien, ¿y ustedes? Buenos días, Nelson, Katherine, buenos días a la gente. Qué bueno que nos acompañan. Hoy hablaremos de presupuesto, le haremos un análisis económico al discurso del presidente, otro, a propósito de todo lo que venimos hablando esta semana, pero también le damos una mirada al comportamiento de lo que hablábamos ayer. Fíjense que el discurso del presidente en cuanto a la Cámara de Cuentas pareció estar cónsono con nuestro debate del día de ayer. Correcto. Respecto de esta sorpresiva eficiencia que muestra ese órgano. Se espera que en las próximas horas se dé la renuncia del presidente de la Cámara de Cuentas después de esa, digamos que de esa pela que le dio el presidente anoche en ese discurso. No se puede decir de otra manera. Yo vi la convocatoria de la Cámara de Diputados para sugerencias para la conformación de las ternas para los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. En todo caso, le quedan 2 o 3 semanas, tal vez un mes, a esos miembros de la Cámara de Cuentas, pero se fueron con la banda de música. Don Hugo Álvarez se fue enemigo del PLD y enemigo del PRM. Qué cosa más grande. Jóvenes, y aquí sí vale el término de jóvenes, permítanme recordar para la gente de mi generación que hoy, 9 de octubre, se cumplen 53 años de la muerte en las lomas bolivianas de Ernesto Guevara, el Che Guevara. Y usted dirá, ¿y por qué Nelson trae eso? Porque... Para poner la nota discordante. No, porque lo mejor de nuestra juventud se fue en la concepción esta de la guerra de guerrillas. Sí. Las escarpadas lomas de Quisqueya y las calles de nuestras principales ciudades fueron testigos de cómo se fue parte de la flor innata de nuestra juventud, siguiendo esa concepción que era lo que estaba de moda. Ya solo algunos estertores ahí en Colombia, algunos conatos en alguna parte del mundo, reivindican la vía armada para llegar al poder. Los contemporáneos del Che, todos, hoy han o cogido el camino de la democracia o han sido absorbidos por las mieles del sistema que con tanto ardor combatió Guevara. Pero vaya ese recuerdo porque marcó una época y marcó a la juventud dominicana, 53 años de la muerte del Che Guevara. Permítame esa pequeña digresión, compañera, porque yo sé que ustedes están por ahí con su presupuesto, con ese discurso por parte encendido del presidente. No, y que ya somos poco socialistas. Hay una ideología que se ha ido perdiendo con el tiempo y con el mal actuar de los representantes del socialismo a propósito de que se habla de que se presenta una instauración de un socialismo del siglo XXI en América Latina. Y ya esa ideología, la verdad que no es lo que era antes, Nelson. Sí, buen punto. No quise meterme por ahí, porque si usted ve alrededor, no solamente en América Latina, sino en República Dominicana, esas ideas o no tienen ningún tipo de vigencia o no tienen ningún tipo de aceptación en la sociedad dominicana. Y míralo en los procesos electorales, las famosas fuerzas alternativas, las fuerzas revolucionarias que o se alían con los partidos del sistema o constituyen un punto menos que insignificante en cuanto a penetración en la sociedad dominicana. Yo comentaba con Katherine, camino aquí al set, y echaba un vistazo a las portadas de los diarios, que la veremos en breve, y la mayoría de diarios, excepto 2, se fueron por donde estaba la noticia. Se cayó lo del presupuesto. Algunos dicen que el PLD, que lo van a perseguir, que van a contratar abogados. No, señor, eso era lo cualitativo, y creo que pueden dársele diferentes lecturas. Yo me quedo con la más sencilla, con la más simple, y es que se trata de un triunfo ciudadano, porque se tuvo que dar marcha atrás. Yo reitero que ese tipo de comportamiento de una sociedad vigilante, activa, participativa, ayuda más
que perjudicar al desarrollo de la democracia y de las instituciones del sistema. Entonces no hay por qué decir, mira, nos impusimos. No. Es una participación destacada de la sociedad. Por cierto, yo tengo que destacar, porque ha sido un comentario recurrente en nuestro espacio, lo que ha ocurrido con la comunicación del gobierno del presidente Abinader. En el caso de ayer específicamente, me parece fue un acierto. Fue un acierto que se convocara hace un par de días, que hubiera tiempo para que todos los medios de comunicación, que se enteraran todos, que no había forma de que no se enteraran, que la gente se conectara. El discurso empezó puntualmente a las 9 de la noche. El presidente de la República arrancó diciendo, debí referirme a la nación quizás antes. Hizo una suerte de mea culpa a 53 días de su gobierno y explicó además por qué había sido él el que había decidido explicarle al país y no un equipo económico. Eso también lo habíamos hablado acá, decía eso debía o no contar, si ese mensaje debía contar con más personas que el presidente Abinader. Eso denota una cosa, Nelson, Yulisa, me parece a mí, el presidente está asumiendo la total responsabilidad de lo que va a ocurrir con esa serie de medidas, con ese acuerdo del que todavía tendrá que abundarse más entre las entidades financieras, entre el sector financiero, la Barrick-Gold, para definitivamente colocar ese parcho de aproximadamente 21.000 millones de pesos, que es el que nos va a permitir que no paguemos impuestos por lo menos en 2021. Me parece acertado el discurso del presidente Abinader, podamos hablar mucho sobre eso el día de hoy, pero mientras tanto revisemos otros puntos del contenido del programa. Los nuevos impuestos no van, al menos por ahora. Presidente Abinader anuncia el retiro de los nuevos impuestos del proyecto de presupuesto del 2021 que cursa en el Congreso Nacional, aunque convocó al Consejo Económico y Social iniciar la discusión de los pactos fiscal y eléctrico. Tras la acusación del presidente a la Cámara de Cuentas de ser parte del blindaje del PLD, Hugo Álvarez, presidente de la entidad, se defiende y se espera que en las próximas horas se produzca su renuncia. Dirección de Contrataciones Públicas suspende de oficio el registro de proveedores del Estado, de alcaldes, regidores y jueces, que además de ser funcionarios públicos, eran suplidores. Ministerio Público se queja del presupuesto asignado para el 2021 e informa que 7.000 millones de pesos resultan insuficientes para garantizar la persecución efectiva del crimen. Punta Catalina y los apagones que azotan la población son los temas a tratar este viernes en Despierta con CDN, con el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte. Y a propósito de informaciones y de cómo amaneció el país hoy, hablamos no solamente de presupuesto, sino de muchas otras cosas que resultan ser las portadas de todos los diarios impresos. Para ellos vamos con nuestra compañera Susan Castaño. Susan, linda, como siempre, buenos días. Que no te quedas atrás, tampoco, Catherine, felicitarla por la gran labor que desempeñó ayer durante la locución del presidente y el análisis, y por supuesto a don Nelson. Como ustedes bien mencionaban, esta ha sido una semana trascendental de decisiones innumerables. Además, las informaciones no se detienen, pero conozcamos de inmediato, a modo de resumen, qué dicen las portadas de este viernes 9 de octubre. Iniciamos como siempre con el diario de Casa El Caribe, que titula en su página principal las palabras del presidente Luis Abinader, quien anunció anoche retira todos los nuevos impuestos del presupuesto 2021, asegurando que confía en recuperar el crecimiento económico, y dijo que el PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad. Cito, la cobertura a esta locución del primer mandatario nacional está desplegada en las páginas 8 y 9 de este impreso. Una segunda fotografía en la portada de El Caribe nos dice: arrabalizan parque emblemática de Gallagua, ubicado en el ensanche La Fe de este distrito nacional, donde allí operan un lavadero de carros, además de negocios de comida. Resaltando en azul El Caribe, declaraciones del ministro de Energía y Minas, quien dice: distribuidoras fueron un instrumento clientelista. En amarillo también establece otro llamado. Dice, organismos aplicarán mano dura para prevenir la COVID-19. Según anunciaron las autoridades ayer jueves, habrá apresamientos y control de permisos. Y ahora pasemos a los llamados más pequeños en la portada de El Caribe. El primero dice, empresariado tiene su perfil para miembros de la Junta Central Electoral. Esto luego de las principales asociaciones empresariales del país pidieran al Senado considerar varios aspectos profesionales y personales para elegir a los próximos miembros. Más abajo, El Caribe también apunta: inicia proceso para elegir nueva Cámara de Cuentas
Y en último llamado, en la portada de este impreso resalta, empresas apuestan al desarrollo de Santiago. Pasemos rápidamente a la portada del Diario Libre y su titular principal dice, el presidente escucha reclamos y retira impuestos del presupuesto. Además detalla que el presidente Luis Abinader criticó la estructura de impunidad del pasado gobierno y la Cámara de Cuentas. Convocó a discutir un nuevo pacto fiscal y eléctrico, además de informar que la Barrick Gold y otras entidades financieras avanzaron fondos del Estado y con eso el gobierno trabajará para lograr el repunte de la economía en el año 2021. La foto principal en la portada de Diario Libre corresponde a otra actividad en la que participó el primer mandatario dominicano y la titula de la siguiente manera: construirán World Trade Center en Santo Domingo. Una obra que impulsará el turismo de lujo, inmobiliario y de negocios en el Distrito Nacional. Ayer jueves se dio el primer Picasso de este proyecto. A la izquierda, Diario Libre destaca, Cámara de Cuentas renunciará. Esto luego de las duras críticas que lanzara el presidente Luis Abinader hacia esa institución durante su gestión. Más abajo, también a la izquierda, se resalta que habrá 10.000 millones de pesos menos para educación por la caída del PIB. Sobre educación también nos dice que la funcionaria saliente se desliga del caso de las orquídeas. Miremos ahora rápidamente el periódico Hoy, que titula en su página principal, retira impuestos y preparan reforma fiscal para el 2021. Titular que va acompañado de la fotografía del presidente de la República y presenta un amplio despliegue detallando varios de los aspectos tocados durante la locución de anoche. El colgante izquierdo de este periódico destaca, presidente de la Cámara de Cuentas anuncia anoche su renuncia. Esto en reacción a las críticas lanzadas por el presidente Abinader. En la parte baja, el Hoy mantiene el seguimiento al COVID-19 y nos dice, Salud Pública notifica 724 contagios y 4 muertes por el virus. Más abajo dicen, 4 días dependencias del gobierno hicieron 809 licitaciones para compras. También dice, arreciarán la vigilancia para que se cumplan las normas anti-COVID-19. Continuamos ahora con el Listín Diario, que destaca en su titular principal las palabras pronunciadas por el presidente Luis Abinader en su alocución. Contratarán abogados para recuperar bienes sustraídos y además el presidente retira los nuevos impuestos del presupuesto. Otro llamado destacado son sobre los puntos importantes que tocó el jefe de Estado. Más abajo, el Listín Diario dice, estrechan cerco para frenar los rebrotes de COVID-19. La fotografía que vemos ahora es de la directora de Progresando con Solidaridad, Gloria Reyes, quien dijo que esa institución beneficiará a 1 millón de personas para el 2021. Mientras que otro llamado dice, aumentan las quejas de clientes contra empresas telefónicas. Conozcamos de inmediato la agenda para este viernes 9 de octubre. Para las 9 de la mañana se realizará una rueda de prensa de Ramón Arístides Madera Arias en la explanada del Senado de la República. Para las 9:30, otra rueda de prensa de la Coordinadora Nacional de los Gremios del Sector Salud en el restaurante Vizcaya de ese Distrito Nacional. A las 10, la segunda conferencia iberoamericana de deportes en tiempos de COVID-19 en las redes sociales del UNESCO. Para las 5 de la tarde, la USAID y la Organización Conexión Intercultural por el Bienestar y la Autonomía La Ceiba lanzarán la campaña Nosotras para el Mundo en el Cron Plaza. Así yo finalizo este resumen informativo y retorno con ustedes. Gracias, Susan, que tengas un buen día, un lindo viernes, aunque el cuerpo ya no se entera, y que tengas un buen fin de semana. Bueno, en el pórtico del fin de semana precisamente es importante ver cómo estará el estado del tiempo. Eso nos lo trae Jean Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Para este fin de semana tendremos un incremento en las precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Tenemos una vaguada en República Dominicana, estará acercándose una onda tropical y un sistema de baja presión aportando humedad en el Mar Caribe. Estos 3 fenómenos atmosféricos estarán incrementando las posibilidades de precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Para hoy viernes todavía hay posibilidad de algunos chubascos esta tarde y esta noche hacia el
del sureste, noreste, cordillera central y parte de la región del Cibao. Pero las lluvias serán mayores a partir de mañana por la interacción tanto de la vaguada como de la onda tropical. También el domingo el panorama meteorológico será lluvioso en gran parte de República Dominicana, lo cual podría repetirse el lunes al inicio de la próxima semana. Y en el Golfo de México sigue avanzando el huracán Delta hacia Luisiana en Estados Unidos. Actualmente no hay amenaza ciclónica para República Dominicana. Estas han sido las informaciones del tiempo. Regreso con ustedes. Y vamos a revisar también los comentarios a través de la red social Facebook. Estamos transmitiendo en Facebook Live y a ustedes les saludamos y les agradecemos. Felipe Jiménez nos sintoniza desde Santiago de los Caballeros, la bellísima Santiago, Ciudad Corazón. Buenos días, República Dominicana. Ciudad de la que usted será ciudadana. Gracias, por favor. Anótenme ahí que yo tengo mi serie 31. Estamos trabajando con la Dirección General de Migración. Denle para allá. Por Sí, favor, su ya yo he hecho mi promesa. Miren, ya yo he ido a los Pepines, ya yo le he dado no sé cuántas vueltas al monumento, ya yo fui a verme allá con el doctor Daniel en Unión Médica. Miren, ya yo soy de Santiago. ¿Ya fue al Licey al medio? ya fui al Licey al medio entonces también. sí, entonces sí. Así que bueno, y se ve lindísimo desde arriba, desde Gurabo, Santiago. A propósito, un saludo a Daniel Rivera, presidente de Unión Médica. A esta hora, sí, todavía está ahí. Está sintonizado ahí, Sí. el doctor Daniel Saludos, Rivera. mi señor. Y saludos a todo el equipo de Unión Médica, un equipo extraordinario de galenos que están dando la batalla diariamente por el COVID-19, que todavía no se ha ido, señores. Ojo con eso. Bueno, el presidente dijo que está controlado anoche. No, controlado no creo. Pero en fin, Oscar Mejía nos saluda también. Buenos días, lindos recuerdos del señor Rodríguez. Oscar, ¿cómo que te conoce? Oscar Mejía. Luis Miguel Durán dice buenos días, bendiciones también desde Santiago. Cristina Galli, buenos días Cristina. Desde Nueva York también nos ven ahora. Lourdes Fernández, saludos Lourdes. Espero que esté el clima fresquito allá en la ciudad de Nueva York, es increíble ciudad de Nueva York. Cristian Chávez, asiduo amigo. Por cierto, mira, Cristian me hizo un comentario ayer por redes, dice que estamos de vuelta a la tierra bella. Vive, inspírate, enamórate, relájate, no te rindas, emocionate y sonríe. Feliz viernes y feliz fin de semana. Cristian llegó ayer a la República Dominicana desde Estados Unidos, desde Miami. Me dice que vio muy pocos protocolos en el Aeropuerto Internacional de las Américas, que llegaron 3 vuelos juntos y que distanciamiento físico ninguno. Lo que insistimos, a veces no tiene que ver con la labor de las autoridades, tiene que ver mucho con la acción de cada uno de los ciudadanos. Para ninguna entidad, ninguna institución va a ser posible controlar a alguien que se le monte usted encima. Así que bueno. Bueno, Cristian, que no se preocupe, eso está controlado. Que salga esta noche a la calle para que vea la gozadera en tiempo de COVID. Cuidado, Cristian, con el romo este fin de semana. A propósito de que a la gente se le ha olvidado el hecho de que las autoridades digan que está un poco controlado el tema del COVID, pues esto hace que la gente piense que los fines de semana puede salir, que de noche puede irse de restaurante. Da gusto, porque no lo voy a decir de otra manera, da gusto pasar por las avenidas principales de Santo Domingo a las 7 de la noche, señores, así de gente. Ojalá y que se mantenga el distanciamiento, porque este país no puede cerrar la economía otra vez. Nosotros no estamos en condiciones de eso. No. A la gente que se apriete los pantalones, que use su distanciamiento, use su mascarilla y que trate de cuidarse a sí mismo para no contagiarse, porque lo que viene aquí no es Suecia. Bueno, y al restaurante de la Federico Geraldino, ayer estaba lleno. Tanto Yulisa como Catri lo van a denunciar a ustedes. Lo van a denunciar. No, hay un restaurante, eso sí, que hemos recibido denuncias por video. Ese mismo es. Ese no, ese es uno que está en Evaristo Morales, que ya ha tenido varios conflictos y que recuerdo al principio de la pandemia, incluso llegó la policía, parece que el gentío que estaba comiendo allí, porque en ese momento la cuarentena estaba como más cerrada, ¿no? Y allí estaba la gente comiendo sabroso, llegó la policía, parece que ellos cerraron las puertas y dijeron, apaguen las luces, no se mueva nadie. Y la gente trancada adentro. No. Se han visto cosas, ¿eh? Creatividad para todo, menos para conseguir la vacuna, señores, vamos a apurarnos con esto. Vámonos a pausa. Regresamos con más, esto es Despierta con CDN. Vamos a continuación a revisar lo que ocurre en las distintas provincias de la República Dominicana. Silvania Lima, buenos días, amiga.
Buenos días, iniciamos el recorrido. Las autoridades investigan un confuso incidente en Santiago donde murió una mujer y otras 2 personas resultaron heridas en un alegado enfrentamiento con agentes de la DNCD. Deyanira López tiene los detalles. Una mujer fallecida y 2 personas heridas fue el saldo durante un operativo encabezado por la Dirección Nacional de Control de Drogas en el sector Los Ciruelitos en esta ciudad de Santiago. La mujer abatida respondía al nombre de Eliani Cerda Fermín, de 26 años de edad, mientras que los heridos son Christopher Pichardo Soler y Elizabeth Cerda, quienes se encontraban en el lugar al momento del allanamiento y están siendo atendidos en el hospital. Ni la guerra, ni ya te dijo ni la guerra. Aquí no había chaleco para salir. El que salía ahí fácilmente también quedaba muerto. También. Aquí no me dieron los tiros y todo el mundo lo que se arropó de pie a cabeza. No hay pasar uno por ahí sin lo matar acotado también. Penetraron, fue la policía, se armó una balacera, no sé más de ahí nada. Yo iba a yo me quedé acostado. ¿Se escuchan muchos tiros? Muchos, sí, muchos tiros. De la DNCD estuvo en ese sector realizando un allanamiento mediante orden de allanamiento, acompañado del Ministerio Público. Y la información que tenemos es que al llegar al lugar le emprendieron a tiros, donde resultó una persona fallecida femenina y otra herida y otro joven herido de bala. El hecho ocurrió en la calle 13 del sector El Ciruelito, al norte del municipio de Santiago de los Caballeros. De acuerdo a testigos, las 2 mujeres heridas acompañaban a este hombre que en medio de la persecución enfrentó a tiros a los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas. La posible privatización de la recogida de basura ha generado controversia entre regidores de la alcaldía del municipio cabecera de Asua. Marcos Lorenzo tiene los detalles. Para la regidora del Villuliza asegura, en esta alcaldía no se están manejando bien, ya que supuestamente tienen como plan la privatización de la recogida de la basura, lo que ella considera como una golpiza para la población del municipio cabecera de Asua, principalmente a la familia pobre. El alcalde debió de reunirse con el Consejo de Regidores, escuchar a la población qué opina, por qué Asua tiene que privatizar el servicio de la basura, qué va a pasar con los empleados que trabajan en ese servicio, qué va a pasar con el parque vehicular que tiene el ayuntamiento, una serie de interrogantes que nosotros no conocemos. Pero el presidente del Consejo de Regidores, Julio Ramírez, dijo que no se trata de privatización, sino que lo adecuado sería que una compañía privada escogida mediante una licitación sea la que se encargue de ese tipo de trabajo. Se presta a confusión cuando se habla de privatización. Lo que el ayuntamiento, la administración ha estado solicitando es que le permitan contratar una compañía para que esa compañía pueda recoger los desechos sólidos y darle su destino final. Los camiones de este ayuntamiento salen a recoger la basura y fácilmente hay que irlo a recoger a ellos. La regidora Mileisi Obando le recordó a Julio Ramírez que el único nombre que lleva a esa situación se llama privatización de la recogida de basura. Si anterior se recogía la basura y hace 4 años la basura se recogía y nunca se tuvo que privatizar la recogida de la basura, ¿por qué hoy de la noche a la mañana quieren privatizar la recogida de la basura? Esa es nuestra pregunta, que hagan mesa de trabajo, que nos planteen primero, no que nos traigan aquí como pavo de Nochebuena, de repente vamos a hacer esto y levanten la mano. Lamentablemente no. Para CDN, Marcos Lorenzo. El Ministerio de Agricultura dispuso la entrega de 18,000 quintales de semillas de ajo a los productores del Valle de Constanza, luego de un acuerdo entre comercializadores y productores, lo cual garantiza la oferta del producto al finalizar la cosecha 2020-2021. Dicho entendimiento fue posible por la intermediación del ministro de la institución, Limber Cruz, quien informó que pese a los efectos de la pandemia del coronavirus sobre la economía, el gobierno tiene interés de potencializar la producción y comercialización del alimento. Estamos aquí diciéndole que los 102 millones de pesos que le debían a los productores están aquí y están presentes.
También hemos conseguido más de 18,000 quintales de ajo de semilla para la siembra que se avecina. Y yo le aseguro que para el próximo año tendremos, sí, un avance importante, no solamente en la cantidad de semillas, sino en las mejores variedades, de mejor rendimiento, para que los productores puedan decir, nosotros somos rentables aquí en la República Dominicana. Durante su recorrido por Constanza, el funcionario visitó los principales almacenes de plantas procesadoras de ajo, papa, lechuga, zanahoria y otras hortalizas y vegetales para verificar su adecuado funcionamiento. Silvania Lima, CDN. El director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, ha sido noticia en estos días. Incluso el Ministerio de Agricultura ha dispuesto una investigación para ubicar equipos agrícolas en poder de terceros, que ha sido un tema por el cual Faña fue convocado al Senado de la República. En esa comisión participa en representación del Instituto Agrario Rivera Amador, subdirector general del IAD. Con los buenos días a Faña, yo le pregunto, ¿por qué no espera los resultados de la investigación de esa comisión para proceder en consecuencia? Buenos días, Faña. Fíjate, es un problema que hay. Aquí nosotros tenemos 300 y tantos equipos entre camionetas, tractores, camiones, boteos, motores, etcétera. Entonces hay una parte de ellos que cuando llegamos al IAD, la matrícula se la habían llevado. O sea, no existían las matrículas, sin embargo decían que esos tipos eran del IAD. Muchos de ellos, o la gran mayoría, sin seguro, porque el seguro se había vencido. Entonces andaban en la calle sin ningún tipo de legalidad. Entonces lo que procedimos fue a citar a la gente y de buena manera explicarles que esos equipos estaban a nombre del Instituto Agrario Dominicano, según dice la matrícula, y ellos alegaban que el gobierno pasado se lo había regalado una visita sorpresa. Sucede que las instituciones públicas no pueden regalar nada, que no puede regalar una silla porque eso no es mío, eso es del pueblo. Entonces se procedió a formar una comisión, se formó una comisión donde está transportación, está jurídico, está la parte administrativa del IAD, y comenzamos a recorrer el país detrás de esos equipos. Algunos de ellos lo hemos comprado en marquesina, tapados con una lona, al servicio particular. Otros lo hemos comprado en finca privada. Otros lo hemos comprado en asociaciones que realmente son agricultores que merecen cualquier tipo de consideración. Faña, excusa que te interrumpa, pero el espíritu de mi pregunta va que Agricultura formó una comisión que incluyó al IAD. Entonces, ¿por qué el IAD funciona pasándole por encima al ministro y actuando manus militari? No, porque Agricultura formó esa comisión la semana pasada y ya nosotros teníamos el trabajo adelantado. Ya hay 32 equipos que se recuperó. Hay 13 que no lo quisieron entregar y hay 10 que todavía están perdidos, no se sabe quién lo tiene. Entonces, es un trabajo que va a continuar con una comisión que formó el ministro de Agricultura, y yo le dije al ministro que como yo tengo tantas ocupaciones, íbamos a poner al subdirector general para que le mantenga informado de todo lo que nosotros habíamos hecho. Entonces ellos lo que van a hacer es que van a revisar todo lo que nosotros hemos hecho, más revisar lo que no se ha podido conseguir. Al mismo tiempo, el Ministerio de Agricultura también le cogieron equipos. Entonces ellos quieren averiguar también dónde están los equipos de ellos. Pero también le cogieron equipos al FERA, al INDRI. Entonces, eso hay que normalizarlo, porque si hay un grupo de agricultores que merece que se le asigne un tractor, si está a nombre del IAD se lo puede ceder en uso, o sea, para que lo use. Pero nunca lo puede donar si está a nombre del IAD. Ahora, si el gobierno lo va a donar, entonces tiene que hacer una transferencia
y ponerle la matrícula a nombre de quien se lo donó. Eso ya no lo puedo hacer yo, eso tiene que hacer los estamentos jurídicos, no sé cómo se hace eso. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es que a mí me han entregado un inventario, ese inventario no está aquí, nosotros lo andamos recogiendo. Ese es el objetivo. Señor Faña, usted argumenta que eran más de 332 vehículos del IAD que estaban, se habían entregado, y específicamente estamos hablando de que han recuperado 32, les faltan 21. Ha hecho usted particular referencia a que estos vehículos, muchos, estaban en fincas privadas. Denos por favor detalle de los casos que usted considera son más notorios, y cuál ha sido. Usted le ha entregado un informe al Senado, ya se lo entregó para que ellos puedan continuar también con la investigación, con el proceso. Sí, le entregamos un informe al Senado con detalle, con los nombres, también quién los recibió aquí, porque lo extraño de esto es que lo entregaron el 15 y 16 de agosto. Entonces, cuando ya estaban entregando el gobierno. Pongámosle nombre y apellido, señor Faña. Nombre y apellido, por favor, a esas propiedades privadas que usted comenta tienen estos vehículos. Yo no tengo los nombres aquí, pero a cada uno, cada tipo que se entregó tiene un nombre y apellido que lo recibió, tiene la cédula, todo. Se lo puedo detallar, mandar que se lo mande. Sí. Porque aquí en almacén se le dio una salida. Ahora, la salida que se le dio a muchos, le dieron la matrícula. Y tú sabes que una matrícula de una institución pública, tú no la puedes sacar de la institución. Y la dieron. Al mismo tiempo nosotros estamos convocando a todos los involucrados, todos, los que la tienen bien y los que lo tienen mal, los que son agricultores, los que son particulares, los estamos convocando para el lunes a las 10 de la mañana, para que vengan aquí a la institución. Y entonces ellos traigan los papeles que dicen que se lo donaron, porque los papeles que dicen que lo donaron es un papel que firmó el director del IAD. Y ningún director puede firmar ningún papel donando un bien del Estado, porque es que eso es imposible, la ley no lo permite, ni la Constitución. Los bienes del Estado son del Estado. No puedo yo aquí, que porque soy director del IAD, ponerme y regalar un escritorio, porque eso no es mío, eso es del pueblo. Señor Faña, usted ha atacado directamente las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina, e inclusive ha mencionado nombres como el del senador Charles Mariotti de Monteplata, de quien usted dice que está directamente vinculado por los fondos que se habían destinado para zonas de esa provincia que nunca llegaron a los agricultores. ¿Usted lo mantiene eso? Bueno, hay muchos agricultores, yo he hecho un análisis de la visita sorpresa, usted sabe que yo lo he hecho siempre, y que hicimos una investigación, un tiempo lo publicamos, visita por visita, estamos haciendo lo mismo ahora. Entonces hemos detectado, por ejemplo, en la provincia de Monteplata, que usted me pregunta, solo de los fondos del Banco Agrícola se está invertido, supuestamente invertido, 4.500 millones de pesos. Entonces, cuando voy a muchas asociaciones, me dicen que ese dinero no llegó allá. Entonces, le tienen la deuda callada. Yo fui al proyecto de mango de ahí, de Baní, y me dicen los productores que le callaron un préstamo de 50 millones de pesos. Y ese dinero se lo llevaron para otro sitio que ellos no saben para dónde fue. Pero sin embargo se lo tienen cargado a ellos. Pero ahí en Monteplata hay un préstamo para siembra de jengibre. Y ese se dio un contrato a una gente para que trajera la semilla de jengibre. Y trajo semillas que no es de jengibre, eso se perdió todo. Son 46 millones de pesos que hay ahí. Entonces todos los senadores y los dirigentes del PLD estaban involucrados porque siempre andaban atrás de la visita sorpresa. Y era lo que los guiaban y a quién había que dárselo. Seleccionaban una persona que era el que recibía los dineros. A veces no era la asociación misma. Faña. No una persona. Andamos cortos de tiempo, Faña, pero dice el senador Mariotti que se ven en los tribunales, ya usted perdió un pleito. Bueno, pero que yo no sé, él no debe desesperar, está haciendo una auditoría y nosotros todo lo que salga en la auditoría, la instrucción del presidente de la República es que se pase al Ministerio Público. Pero ya usted hizo la denuncia, aquí o sea, la auditoría está en curso, pero ya usted hizo la denuncia. Sí. Bueno, gracias, Faña. ¿A qué se refiere? Oye bien, la denuncia
lo que yo hablé, lo que hablo y lo que hablaré es que él está involucrado en toda ese recurso de esa visita sorpresa, en todo. Ahora él dice que yo dije que él tenía un equipo. Si él tenía un equipo yo no lo sé, porque yo no dije eso. Yo lo que sí sé es que en los equipos, que en los préstamos, que en los todo, está involucrado. Entonces él tiene que dar detalles de algunas cosas que dicen los agricultores, porque no lo digo yo, que mandaron con él el préstamo y que no le llegó. Entonces eso va a tener un detalle de qué préstamo fue asociación con la declaración del que dice, una declaración jurada y firmada. Entonces cuando se haga esa auditoría que se está pasando aquí en el IAD, eso va a pasar al Ministerio Público. Muy bien. El Ministerio Público sabrá lo que hace. Bueno, muy bien. Gracias, Faña, por acompañarnos. Siempre a esta hora. Muy amable. Lo importante es que el país tiene que tomar otro rumbo. Esto tiene que trabajarse con transparencia, con mejor uso de los recursos del Estado. Hay que utilizar lo mejor. Bueno, gracias. No puede ser que un particular tenga un equipo y el día de necesitando equipo. Gracias, Faña. Muchas gracias. Siempre a la orden. Sí, parece que ese pleito con Mariotti está Mientras casado. tanto se pecó un pleito. Sí, no, Ya. está casado ese pleito. Ya. Mariotti dice que se ven en los tribunales y Faña dice que le dé para allá. Bueno, y Mariotti está invocando a su madre, a su familia, es decir, que él va, Dice que espera tener él va hasta las una últimas esposa y consecuencias. unos hijos que lo acompañen. O sea que ya Mariotti A está casado. propósito de Faña, para terminar, quería preguntarle de si le llama la atención que haya sido la vocera del PRM que haya solicitado la interpelación. Pero lo que quiero decir es que yo escuché a algunos senadores ayer, y en la reseña de los periódicos, tal de Monseñor Noel, el Torito, a ese yo se lo paso, con algunos legisladores que tienen toda la vida ahí, que felicitaron a Faña por la valentía de presentarse ante el Senado. No, señor, senadores, no renuncien a lo que eso no es ningún valiente. Esa es una interpelación. Eso fue una interpelación. Oye, ¿qué es eso? Que Faña fue valiente porque fue, senadores. Eso no es una interpelación tampoco, pero eso no es un tema de valentía, es un tema de la ley, señor. Pero claro que sí, que es lo que vale. Responsabilidad y le toca. Tenemos que ir a una pausa breve, regresamos de inmediato. Ya lo decía con el clima, se inicia el fin de semana, hay que estar atento. Pero también lo digo con el tránsito, cómo amanece el tránsito hoy viernes. Capitán José Urtecho con nosotros. Buenos días. Don Nelson, muy buenos días, un placer estar en contacto. Vamos de inmediato al tránsito, que tenemos varios eventos de interés para los que transitan en el Gran Santo Domingo. En la Avenida República de Colombia, en la madrugada de hoy, hubo un impacto con unos postes del tendido eléctrico y están en el pavimento ocupando el carril derecho de la vía. Esto es próximo a la entrada al residencial Carmen María en dirección desde la Avenida Monumental hacia la Jacobo Magluta. El tapón en este punto está muy complicado, por lo que estamos sugiriendo, bueno, hay pocas rutas alternas que dar, porque una ruta alterna sería la autopista Duarte, pero está muy complicada en la mañana de hoy en dirección Cibao Santo Domingo. La Avenida Monumental también se aprecia congestión próxima a su llegada a la autopista Duarte en dirección norte-sur. Hemos enviado a producción una foto de la situación que se está viviendo en este punto, donde estos postes y cables de tendido eléctrico están ocupando el carril derecho de la vía y ha creado este fuerte congestionamiento en dirección oeste-este. La República de Colombia con Avenida de los Próceres también se aprecia congestionamiento en dirección desde la Sol Poniente hacia la Avenida de los Próceres. También está lenta la Avenida John F. Kennedy luego de cruzar a Winston Churchill, y este tapón se extiende hacia la subida al elevado de la Avenida López de Vega. En sentido contrario, se aprecia un congestionamiento próximo a la subida al mismo elevado de la Avenida Abraham Lincoln en dirección este-oeste. Y habla el tránsito en la Avenida Winston Churchill, Abraham Lincoln, López de Vega, Tiradentes, Núñez de Cáceres, Ortega Gasset algo retrasada, próximo a la Fantino Falco en ambas direcciones, al igual que la Avenida 27 de Febrero, que se aprecia lentitud en el tránsito próximo al desnivel de la Avenida Doctor de Filló. La rotonda de la Plaza de la Bandera lenta en dirección oeste-este, y también está complicada la rotonda de la Avenida, la prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar en dirección oeste-este. Tenemos un vehículo accidentado en el puente sobre el río Isabel, próximo al río Jaina, en dirección oeste-este, lo que está retrasando el tránsito, lo que viene circulando desde San Cristóbal hacia Santo Domingo. Dos puentes en este momento están generando fuerte congestionamiento. El puente Juan Bosch, con una cola de vehículos que inicia antes de la San Vicente de Paúl, cruza el túnel de las Américas, el puente Juan Bosch, este tapón llega hasta la subida al elevado a la 27 de febrero.
sugiriendo utilizar el puente flotante como primera opción y una segunda opción, el puente Mella. Este último está lento desde la Faro Colón hasta su llegada a la Avenida España. Tránsito lento en la Avenida George Washington desde el Obelisco y se extiende hasta la Avenida Máximo Gómez en dirección este-oeste. Varios eventos de tránsito y es un vehículo averiado en el puente de las 17 circulando desde la zona oriental. Otro vehículo averiado en la Avenida Mirador Norte con Jacobo Magluta en dirección norte-sur y un accidente en la carretera Sánchez en el puente de Jaina, como mencioné hace un momento en este reporte. También tenemos lentitud en el túnel de las Américas en dirección este-oeste debido a un vehículo averiado y otro vehículo averiado en la avenida Los Beisbolistas con carretera Duarte Vieja en dirección oeste-este. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Bueno, ahí está el panorama del tránsito a esta hora de la mañana. Bueno, vamos de inmediato a hablar de lo que fue noticia anoche y la mañana de hoy con el discurso del presidente que anunció este jueves y fue lo más importante de todo lo que dijo. Anunció el retiro de los nuevos impuestos del proyecto de presupuesto del 2021 que cursa en el Congreso Nacional. Además, el mandatario convocó el Consejo Económico y Social para que inicie la discusión de los pactos fiscal y eléctrico contemplados en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Hemos preparado la historia en voz de nuestra compañera Yanela Pimentel. Vamos a verla. Nunca antes. Durante un discurso que duró aproximadamente 30 minutos, el presidente Luis Abinader manifestó que la discusión del pacto fiscal y eléctrico iniciará el 26 de octubre. Luego de ser concluidos, serán convertidos en reformas aplicables para el 2022. Estos pactos son esenciales para la sostenibilidad de las finanzas públicas y poder, entre todos, decidir el país que queremos. Expresó que el proyecto de presupuesto da prioridad a las necesidades básicas que tiene el país ante la crisis del COVID-19. La construcción y ampliación de planteles educativos, reparación, remodelación de hospitales y estancias infantiles, reparación y construcción de viviendas. Abinader dijo que no solo la crisis de la pandemia ha afectado al país, sino también la mala administración del pasado gobierno. El país no olvida que durante muchos años el gobierno fue un instrumento de una corporación partidaria dedicada a convertir el patrimonio público en patrimonio privado. Entre patria y patrimonio, eligieron patrimonio. La máxima dirección del PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad. Asimismo, el primer mandatario criticó la labor realizada por los miembros de la Cámara de Cuentas. Aseguró que responden a los intereses del Partido de la Liberación Dominicana. Esta Cámara de Cuentas es parte de su blindaje y sus miembros ya deberían haber renunciado. Esa es la razón que nos llevó a ordenar a la Contraloría General de la República realizar auditorías en todas las instituciones públicas. Reiteró que se hará justicia con todos los que han cometido actos de corrupción. En algunas instituciones las irregularidades son tan obvias que ya fueron depositadas en el Ministerio Público, como el caso de los 11.500 millones de pesos del contrato de excepción del hormigón asfáltico, entre otros expedientes. No podemos olvidar tampoco que la Unidad de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, el Departamento de Sobornos, funcionaba desde la República Dominicana. El presidente Luis Abinader había pronunciado un discurso hace unas semanas por cumplir su primer mes en el gobierno. Yanela Pimentel, CDN. Muchas cosas dijo el presidente anoche que fueron agradables a los oídos de la gente. Algunas cosas fueron jaladas por los pelos. Uno como que lo dio de Brecht, cuando él lo que estaba hablando era de presupuesto, y hablaba de que los PLDistas eligieron dinero en vez de patria. Bueno, pero quizás... Hicieron patrimonio en vez de patria. Sí, en vez de patria, pero uno supone que él tenía que conectar con la población en cuanto a la necesidad que tiene la gente de justicia. Dejó ver que es un presidente que escucha, que está en conexión además con lo que siente la gente y que tiene la humildad suficiente para reconocer sus errores, porque dijo que él sabía que tenía que hablar antes, pero por situaciones X o Y, él no lo hizo. Algo importante que hizo el presidente fue que le entró a palos a la Cámara de Cuentas, y esto lo hizo en tono a lo que piensa la población. Y aquí justamente ayer hablábamos de esa eficiencia descarada que presenta ahora la Cámara de Cuentas cuando durante todos estos años se ha comportado como un aliado del pasado gobierno. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente.
La economía ha sufrido una importante crisis, pero la pandemia no es la única culpable. El país no olvida que durante muchos años el gobierno fue un instrumento de una corporación partidaria dedicada a convertir el patrimonio público en patrimonio privado. Entre patria y patrimonio, eligieron patrimonio. La máxima dirección del PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad. Esta es la fecha en la que aún no completamos la real magnitud del daño causado, porque cada día encontramos cosas nuevas. Esta idea es compartida por la mayoría del pueblo dominicano y por gobiernos extranjeros. En el mes de marzo del 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer en su informe sobre los derechos humanos la alta complicidad que tenía el gobierno de entonces con la corrupción y la impunidad. Nos podrán decir que la corrupción es difícil de erradicar porque depende de acciones individuales. Sin embargo, la impunidad es una acción política deliberada que se convirtió en un instrumento de gobernanza para garantizar seguir en el poder. Eso lo estamos cambiando. La Cámara de Cuentas, responsable de auditar, nunca ha auditado a fondo ni en serio a ninguna entidad pública. Le hemos solicitado que lo hiciera ahora, pero en ningún caso ha acudido. Esta Cámara de Cuentas responde a los intereses del PLD. Esta Cámara de Cuentas es parte de su blindaje y sus miembros ya deberían haber renunciado. Esa es la razón que nos llevó a ordenar a la Contraloría General de la República realizar auditorías en todas las instituciones públicas. Este organismo, que tenía años sin realizar auditorías, ya envió auditores a las principales instituciones del Estado. Esta estructura de impunidad establecida por el PLD la estamos desmantelando e inmediatamente tengamos los resultados de las auditorías, actuaremos. No obstante, en algunas instituciones las irregularidades son tan obvias que ya fueron depositadas en el Ministerio Público, como el caso de los 11.500 millones de pesos del contrato de excepción del hormigón asfáltico, entre otros expedientes. No podemos olvidar tampoco que la Unidad de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, el Departamento de Sobornos, funcionaba desde la República Dominicana. Hoy sabemos que desde ese departamento se realizaron 62 pagos por 39 millones de dólares en sobornos realizados a la planta termoeléctrica Punta Catalina. Esos pagos y proyectos de obras públicas no fueron incluidos en ninguna investigación o causa judicial hasta la fecha. El nuevo Ministerio Público ha informado que está investigando este caso. Como ven, fuimos azotados por la pandemia de la corrupción y la impunidad mucho antes de la propagación del coronavirus. La alta dirección del Partido de la Liberación Dominicana y funcionarios de la pasada administración responsables del mayor régimen de impunidad y corrupción no tienen autoridad moral para criticarnos. El pueblo, ni tampoco nosotros hemos olvidado. No hemos olvidado que los ilícitos de los gobiernos del PLD cubren casi la lista completa de todos los tipos penales. Este comportamiento ilegal involucraba de arriba hasta abajo a muchos en el gobierno y en el partido. Lo mejor que pueden hacer es guardar silencio mientras el pueblo habla, porque la diferencia es que este gobierno es honrado, ético, transparente y sobre todo escucha. Este presidente escucha, porque nosotros como humanos podemos cometer errores, pero siempre rectificaremos. Lo que aseguro es que no voy a tolerar ningún acto de corrupción en mi gobierno. Yo creo que los dirigentes del PLD más avisados y más curtidos deben estar muertos de la risa ahora, porque lo que ha hecho el presidente Abinader es escoger ese partido, santificarlo como el contendor principal de este gobierno. Entonces es el principal partido de la oposición. Digo que debe estar muerto de risa porque el que está metido en política debe estar preparado para lo que venga. Entonces yo lo que subrayo de esa advertencia directa es que se ha escogido al PLD como el contendor político principal.
Lo de los expedientes, el presidente mencionó al Ministerio Público. Para completar esa parte y que tuviera peso de verdad de la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, debió anunciar, ojalá que lo metan en el adendum, en la adenda, que la Procuraduría, su Procuraduría dijo ayer que así no se vale, que le quitaron el 40% en el presupuesto del año que viene. De 11.000 millones que es actualmente lo van a dejar en 7.000 millones. Y dice la Procuraduría que en esas condiciones no podrá perseguir el crimen y el dolo con eficacia, ni tampoco impulsar los programas para la reforma del régimen penitenciario. Yo considero que la parte esencial de ese discurso fue el desmonte del paquete tributario. Yo creo que la gente estaba esperando eso. Así lo entendió, lo de la corrupción, lo de la impunidad, las advertencias, las amenazas. Señores, esa fue la principal divisa del PRM. Recuérdense cuando cumplió un mes, lo que se destacó fue el gobierno, pero está bien que actúe, pero nunca va a dejar por el momento vender la persecución al dolo, a la corrupción, a la impunidad. Reitero, el PLD muerto de risa en este momento. Bueno, yo no sé si están muertos de risa. Lo que sí definitivamente hay que también comentar es, bueno, hablando de muertos de risa, vean lo que comentó Roberto Rodríguez Marchena, exdirector de comunicación de la Presidencia de la República, hace minutos en la red social Twitter. Dice, anoche se desistió de una mala intención y dice, si se pretende lastimar a tanta gente, habrá reacción. No se energiza la economía penalizando el consumo, nunca se desacredita la economía, las agencias de calificación toman nota por aquello de que recibimos un país totalmente quebrado y se juega con la cadena pero no con el mono. Repito un comentario de Roberto Rodríguez Marchena, ex director de comunicación de la Presidencia de la República. Solamente para abundar al respecto, ayer tuvimos una entrevista con el director general de presupuestos, José Rijo Presbot. 24 minutos dedicamos a esa entrevista en donde él señala, también estuvo Jaime Aristi Escudero posteriormente, ahí analizando parte de este discurso, en donde no estaba previsto que se hablara de Punta Catalina, por cierto, por las críticas de algunos, estaba previsto que se hablara de presupuesto, y eso es lo que se trataba de analizar. Se habló del panorama optimista con relación a las recaudaciones, se lo consultaba al señor Presbot, a Rijo Presbot, decía que no, que ellos no estaban sobreestimando los ingresos que tendrá el Estado de ninguna manera, y falta aún por definirse qué es lo que contendrá, o al menos qué va a proponer el gobierno para esa reforma fiscal y energética, cuáles son los puntos en los que el gobierno considera se debe reformar algo, y ha puesto fecha el presidente. Eso me ha parecido interesante, que se pongan plazos, porque si no estamos siempre como corriendo la arruga. Dice el presidente de la República que en 2 semanas tendrá que reunirse el Consejo Económico y Social y que máximo en 6 meses hay que tener esas piezas, tanto la reforma fiscal como la reforma energética. Las exoneraciones siguen en el ojo del huracán. ¿Se atreverá el gobierno del presidente Abinader? ¿Habrá consenso en ese sentido para eliminar algunas exenciones importantes que podrían dinamizar la economía? No lo sé. Ojalá haya voluntad también para eso y que la clase media, algunos consideran, estaban respirando por ahora, no necesariamente para siempre. Pero estamos en una crisis, así que eso no puede perderse de vista. Estamos en medio de quizás la crisis económica más amplia de los últimos tiempos. Hay que resaltar, para establecer una diferencia, que cuando el presidente Danilo Medina en el pasado ha dejado sin efecto algunas medidas, esas medidas se han aprobado y se han dejado ahí de manera fría para introducirlas quizás un poco de forma subrepticia, como se hizo con los impuestos a las compras por internet menores a $200, de una manera más tranquila, pero se aprobaban en los presupuestos. En el caso del presidente Leonel Fernández en el 2004, cuando la gente marchaba diciendo que dónde estaban los presos, primero háblame de presos y después dime de impuestos. Esa era la consigna por la que se marchaba en el 2004, cuando Leonel Fernández le presentó el paquetazo a este país. Leonel Fernández no se retractó, independientemente de que la gente marchaba, de que en ese momento todo era una queja, de que la gente estaba profundamente dolida por la cantidad de impuestos que le iban a tocar. En ese momento se dijo que el presidente escuchaba, que tenía tolerancia con el pueblo.
Yo no sé de qué tolerancia hablaba la gente porque el paquetazo vino igualito. En este momento vi algunas críticas, inclusive de personas del PLD, al presidente Luis Abinader porque había tenido que dar para atrás. Así mismo dijeron, el ensayo no le salió y tuvo que dar para atrás. Para esos comentarios, yo creo que es mejor reconocer que el presidente tiene la capacidad de escuchar a la gente, que tiene la humildad suficiente para retractarse y para decir y entender que cuando las cosas no funcionan, tiene que ponerse primero del lado de la gente y entonces después del lado de los intereses. Hay dos cosas que no me quedaron claras de todo lo que el presidente dijo anoche y son: ¿cuáles son los grupos privados que apoyaron con los 20 y tantos miles de millones de pesos para que no se tenga que poner el paquetico de impuestos que estaba en el presupuesto para el 2021? ¿Y cuáles son las condiciones sobre las cuales la Barrigol va a entregar esa cantidad de dinero en avanzada para que no se tenga que sacar de los bolsillos de la gente en base a esas medidas impositivas? Esas dos cosas me parece que tienen que ser un poco más claras porque evidentemente estamos hablando de endeudamiento, si no endeudamiento con sectores financieros, al menos sí endeudamiento con instituciones privadas, porque la Barrigol no va a dar ese dinero en avanzada, sin duda que a cambio de nada. Pero lo del sector financiero también debe transparentarse, porque él habló sector financiero y Barrigol van a suplir eso. Una consecuencia del error, de la imprevisión de los funcionarios y que el presidente ha tenido que corregir la situación, es que con la adenda se cae lo que se buscaba con la presentación del presupuesto el 1 de octubre. Ya ahora es un presupuesto con esta modificación que fue presentado y se asume que fue presentado luego de esa fecha que la Constitución le daba una gracia de que cualquier cambio debiera hacerse con las 2/3 partes de los presentes. Ya eso se cayó y el intento de hacerlo el 1 de octubre perdió todo sentido. Estamos a la espera de ver qué va a pasar con el presidente de la Cámara de Cuentas. A lo largo del día de hoy se supone que algo debe de darse. Según se nos informó en la noche de ayer por fuentes importantes, el señor Hugo Álvarez quedó tan molesto con la paliada que le dio el presidente de la República que de inmediato aparentemente habló de renuncia. Yo creo que si renuncia Hugo Álvarez, que debió haber renunciado hace mucho, va a renunciar el pleno también. Debe renunciar el pleno completo, porque de todo lo que se dijo anoche, de lo mínimo fue que se habían asociado con el PLD para tapar las cosas malas, por no decirlas de otro modo, y que además se habían hecho de la vista gorda. Inclusive el presidente le recomendó, a modo así como de que si usted quiere lo hace y si no se va por la mala, de que ya deberían haber renunciado y se espera entonces que esto se produzca en las próximas horas o en los próximos días. Pero ojo, ellos renunciarían motu propio. Sí, claro. La Cámara de Cuentas es una instancia electa por el Senado, totalmente independiente, consagrada en la Constitución de la República, y no tienen que renunciar porque el presidente le enmiende la plana. Ellos podrían quedarse ahí. Además, ayer la Cámara de Diputados convocó, se abrieron las puertas a las postulaciones para la nueva Cámara de Cuentas, lo que va a ocurrir en 2 o 3 semanas. Es más, que no renuncien, que se queden ahí, porque si quieren que se queden, estarían dándole ganancia de causa tanto al PLD como al presidente de la República de que actuaron mal. Si renuncian es porque ellos entienden que todo cuanto dijo el presidente anoche es cierto, porque el sombrero les sirve y porque todo lo que les hemos dicho, inclusive nosotros aquí a lo largo de todos estos días, es con razón. Han sido unos ineficientes y unos tapadores, y realmente uno se pregunta por qué lo que no hicieron en todos estos años quieren hacerlo ahora cuando apenas le queda un mes. Pero por honorabilidad personal, por el honor personal, no debieran renunciar. La manera de quitarlo es con un juicio político. Claro, eso se llevaría tiempo, pero si renuncian, no debieran renunciar. Y esa gente tienen eso, tienen honorabilidad, Nelson, porque tú has dicho algo muy importante, por honorabilidad no deberían renunciar, pero hay que preguntarle si tienen. Bueno, no lo sé, lo que falta es que yo renuncio, que usted no renuncia, que yo renuncio. No dudo, no renuncie. Deja que lo quiten de ahí. Eso baila bien. Mejor que lo quiten a la mala. Usted salga con la banda de música ahí de la Cámara de Cuentas. Con la banda que ellos van a salir, la de la sábana, van a salir con la sábana por un canto, como si lo estuvieran echando con una escoba. Ay, don Hugo, usted que quería congraciarse con el gobierno. Mire lo que le hicieron. Mire qué congraciada. Está bien que le pase la pausa.
Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía, por todos sus mensajes en redes sociales. Damos las gracias también al señor José Manuel Luna Valiente, economista de la República Dominicana destacado. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Catherine. Buenos días, Yolisa. Buenos días, don Nelson. Un placer estar con ustedes. El placer es todo nuestro de recibirlo. En principio queremos consultarle cuál ha sido su opinión después de escuchar este discurso del presidente Abinader sobre presupuesto. Las primeras líneas del presidente Abinader fueron de por qué el presupuesto viene así. Entiendo yo que trató de servir la mesa con el tema corrupción, con el tema pandemia. ¿Cómo lo ha visto usted en temas, sobre todo desde el punto de vista técnico? Bueno, hay varias aristas importantes. No quiero referirme a la parte de los primeros 8 minutos, que fue un contenido muy político, muy mediatizado, pero sí concentrarme en la parte que tiene que ver con las expectativas de la población en el tema del presupuesto, de la economía y del dominicano de a pie que piensa que pasará en el próximo año, sobre todo con los efectos de la pandemia, que creo que la parte más importante, los dos problemas más importantes de nuestro país en este momento es la situación sanitaria y la recuperación de la economía. Yo me quedé en algunas cosas confuso con el discurso en la parte económica, sobre todo primero con el tema de las reservas internacionales, que decía que las encontró en 6.600 millones. Realmente tenemos que reconocer que antes de la pandemia las reservas estaban en 9.900 millones, casi 10.000 millones, y por los efectos de la intervención del Banco Central a través de las políticas monetarias, el incentivo a través de financiamiento de repos, encaje legal, que han sumado casi 200.000 millones de pesos en ayuda monetaria específicamente, bajaron las reservas, que a su vez también el banco tuvo que enfrentar, que en ese momento recordemos que en el proceso de inicio de la pandemia hubo una corrida de la tasa de cambio que preocupó también a las autoridades. El hecho de que las reservas suban a septiembre a casi 10.000 millones son explicadas por los 3.800 millones de dólares de los bonos soberanos, que a su vez serán también desmonetizados poco a poco, porque recordemos que el presidente dijo que se había tomado los 3.800 millones para enfrentar el déficit encontrado, para acudir a ayudar a los programas de fase 1, fase 2. Me queda también la incertidumbre de qué pasará. El presidente había dicho anteriormente en una locución que el programa fase 1 y fase 2 llegarían hasta diciembre. Sí. Yo noto que hay falta de decir qué estímulos adicionales habrán a raíz de quitar la parte de los impuestos, que también la veo un poco confusa, aunque ya la entendí perfectamente porque lo estaba leyendo en el discurso cuando él dice que con el tema de Barrick, que en acuerdo con el sector financiero habrán avances de Barrick Gold para cambiar esto por el proyecto de presupuesto de 21.886 millones. Qué bueno recordar que eso solamente es el 0.48% del PIB. Y si le quitamos los 8.500 millones del GLP, que eso no se pueden quitar, eso es solamente el 0.28% del PIB. O sea, quizá era más fácil decir, yo voy a sumar lo que significan, esos son 340 millones de dólares. Bueno, pues yo lo sumo como deuda y lo asumo a otra parte en el futuro. Entonces, lo que aparentemente es un financiamiento interno del Banco de Reserva que hará al gobierno central para cubrir esos 21.000 millones. Porque Barrick va a ir avanzando, pero va a avanzar en el cronograma que Barrick determine. Y creo que es importante, estaba revisando, por ejemplo, la página de Barrick Gold. Yo recuerdo que cuando se hizo la adenda, en el año 2012, del acuerdo 2012-2016 de Barrick, todo se conoce en consejo de Barrick Gold, cada detalle. Y eso, un tema como ese no pasa desapercibido del consejo de Barrick Gold. Cualquier tipo de acuerdo debe de pasar por el filtro de Barrick y aprobado. ¿En qué forma se va a hacer? No sé si ustedes recuerdan, o los que tengan la mayor edad, que cuando el doctor Balaguer acostumbraba a pedirle adelantado a las telefónicas dinero, y se le puso el nombre de Canon. De ahí vino el cargo del Canon eléctrico, el Canon de la telefónica. Pero esto es un adelanto, pero en función de lo que está recibiendo Barrick realmente durante este año. Y hay que recordar que antes de la pandemia el precio del oro estaba en unos $1.200 la onza. Hoy, en este momento, está en 1.907. Eso significa que con la adenda que se hizo en el año 2012 hasta el 2016,
hay un anexo, que es el anexo del impuesto del IMA, que es otro de los impuestos que tiene el acuerdo con Barrigol, que va cambiando de rango en función del incremento de precio. Al inicio de la pandemia, el Estado estaba recibiendo el 15.27% a ese precio de 1.200. Hoy recibe el 25.27%. Para Barry será muy fácil adelantar en el cronograma que ellos determinen. Ahora, no es que ni Barry nos está prestando ni más nada. Lo que sí es preocupante es que el gobierno le va a pedir al Banco de Reserva que le facilite 21.000 millones de pesos con cargo a eso. Y lo hará inmediatamente, y lo puede hacer a principios de año, como también se insinuó que dijo que también se han solicitado financiamientos internos para poder afrontar la situación de la pandemia. Esas son cosas que preocupan desde el punto de vista de cómo se ha enfocado el discurso, con una parte muy política, muy dura, y después me deja a mí con las expectativas de, bueno, pero ¿y cuáles son los estímulos? ¿Cuáles son los incentivos? Y me refiero a eso por lo siguiente. Banco Mundial, Fondo Monetario, CEPAL han planteado que el tema más importante es atender las consecuencias de la pandemia a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Y lo he repetido muchas veces. Este es un momento en que la economía necesita liquidez, liquidez y liquidez para propiciar que los agentes financieros y los agentes económicos tengan la confianza de recuperar sus negocios, sus empleos. ¿Qué va a pasar con los 800.000, casi 1 millón de personas que están suspendidas? ¿Qué va a pasar con los 300.000 que fueron ya cancelados? ¿Qué va a pasar con las empresas que definitivamente cerraron? Los restaurantes, los comercios. Vayan a la plaza y vayan a las tiendas que están cerradas. Entonces, ¿qué faltó en el discurso? Aparte de decir que vamos hacia el pacto fiscal, cuando debió ser el origen de decir al inicio, antes del anteproyecto de presupuesto, si se dice, lo vamos a consultar, bueno, pero no lo consulten en el Congreso, porque en el Congreso no se consulta con el pueblo. En el Congreso se consulta con los congresistas y con las comisiones. Entonces, si eso se iba a hacer así, bueno, pues esperemos entonces y arranquemos con el pacto fiscal y vayamos a otra posición. Con el tema del pacto fiscal hay mucho que hablar y lo puedo hablar un poco más adelante, pero también tocó el tema de, vamos a finalizar el pacto eléctrico. El pacto eléctrico estaba listo. Había un 95% de consenso y un 5% de disenso, de no acuerdo. Los únicos que no firmaron fue el PRM en ese documento. Está colgado en la página del Consejo Económico y Social. Entonces... Bueno, sí, fue público. Inclusive tenemos la locución de Paliza en ese momento, cuando decidieron no firmar y dijeron que ahí se manejaba una especie de corrupción. Bueno, pero ese fue una discusión en la cual yo participé como técnico, en donde estaba todo el mundo. Estaban las empresas, estaba el sector político, estaba la sociedad civil, estaban técnicos, empresas, dolientes, o sea, estaba todo el mundo. O sea, ahí no se podía decir que lo que se estaba discutiendo ahí, cada vez que se acordaba un punto, había consenso. Cada vez que no se acordaba, había disenso. Y los principales puntos de disenso siempre fueron en el ámbito del tema de la tarifa técnica. Entonces, hoy tenemos un sector eléctrico diferente, distinto. Tenemos una Punta Catalina que es, que la gente quiere. Tenemos un sector que se ha transformado, por ejemplo, a través de lo que fue el proyecto de los 51 kilómetros de AE Andrés hacia Collentry, hacia Quisqueya 1, 2 y 3, que son los que suple a Barry, que está listo para gas natural. Entonces, el sector ha ido cambiando. Ahora, eso merece otro arranque de cero del pacto eléctrico. O sea, yo creo que lo que habría que hacer es quizás concentrar en dos partes importantes. Estímulos a la economía, y creo que el presidente de lo que se cuidó ayer fue de lo siguiente. Ya que yo tomé 3.800 millones de dólares y aprobé un préstamo de 500 millones de dólares que venía del gobierno anterior del BID para la pandemia, y tengo 291.000 millones de pesos, o sea, 5.000 millones de dólares en la parte del presupuesto, yo no quiero que empiecen a decirme que ya yo he tomado 10.000 millones y me empiecen a tocar el tema de la deuda. Es por ahí que anda. Fíjate que cuando se toca ese tema, el presidente evade, se sale, pero no me plantea a mí cómo yo voy a enfrentar los estímulos. Y los estímulos tienen que ser fiscales. O sea, no podemos dejar para la discusión del pacto fiscal
los estímulos a la economía. Fíjense que estamos dando pasos. Por ejemplo, el director de Impuestos Internos dice que va a facilitar el reconocimiento de aquellos que nunca hayan ejercido fiscalidad, de reconocimiento de sus activos hasta un 70% menos. Nadie lo va a hacer, porque dice, si yo no lo he hecho, porque yo voy a dar el paso primero, si ahora me dicen que van a discutir un pacto fiscal, claro, que va a salir de ahí, que viene por ahí. Entonces, los estímulos tienen que estar dados en lo que están haciendo todos los países del mundo. Por eso yo siempre, Yulisa sabe perfectamente, porque lo hemos hablado mucho, que yo siempre hablo del mito de la deuda y del déficit fiscal. Ya este es un momento en donde eso no se puede tocar, o sea, eso hay que dejarlo que fluya, y hay que recoger a la economía más adelante. ¿Por qué? Porque el año 2020, por ejemplo, a nivel de estadística, tú no puedes medirlo contra nada. Lo vas a medir contra el 2019, lo vas a medir contra el 2021. Esto es un año fantasma, porque tú no puedes medir. O sea, fíjense que el turismo, por ejemplo, dice, hemos recuperado casi el 50%. Eso no es así. O sea, el turismo no se recupera así. El turismo va a perder 6.000, 5.000 millones de dólares este año por un tema de ocupación. Busquen la cifra del Banco Central, de donde el 1.600.000 turistas que llegaron en enero o febrero, eso es lo representativo. Los otros son 100, 40, 50, 80. Incluso esperemos el presidente a ver qué va a pasar. adelantó que solo el 40% arrancará del turismo, con todo y que él llamó. Sí, pero hay que diferenciar lo siguiente. El turismo no arrancó el 1 de octubre. El turismo arrancó el 1 de julio cuando se abren los aeropuertos y los hoteles empezaron a abrir. Entonces los hoteles no abren por una decisión política, los hoteles abren por una decisión de demanda y de situación sanitaria de los países. Porque, por ejemplo, España ayer, a nivel de justicia, echó para atrás el que 10 o 15 sitios, municipios del mismo Madrid estuviesen cerrados y los abrieron. Entonces, Colombia... Yo ya acaban de decretar emergencia, hoy, hace minutos. Otra vez, o sea, ¿Otra vez? Entonces, Colombia abrió los vuelos hace apenas un mes. Entonces, nosotros estamos ahora mismo en una carrera mundial de captar atractivos hacia la economía dominicana. La principal problema de la economía es el turismo y la inversión extranjera. Pero tú tienes la situación, por ejemplo, de que favorablemente por los incentivos que tiene la misma economía norteamericana, las remesas han aumentado en un promedio de un 27.5% en los últimos 4 meses. Fantástico. Pero eso no pasa así. Gracias a Dios, en el nivel de zona franca se ha ido recuperando muy rápidamente el empleo y las empresas están fluyendo. Pero tenemos una situación en donde necesitamos estímulos, y los estímulos no están en el discurso de anoche, porque el presupuesto quedó o sea, se eliminan los impuestos, que prácticamente no era nada, una reforma tributaria fiscal que al final lo que estaba era castigando a la clase media, que siempre subsidia al pobre que no paga impuestos y al rico que evade impuestos. Entonces, lo más sensato, si vamos a ir hacia un pacto fiscal, que es muy delicado, recordemos que el ministro de Economía, Miguel Seara Jato, nuestro profesor de INTEC, decía, bueno, tenemos que discutir a profundidad el tema de los incentivos y las exoneraciones. Señores, eso está discutido. Aquí está discutido todo en este país hace muchísimos años. Lo que no está ejecutado. El gobierno anterior, exacto, el gobierno anterior hizo un estudio, un análisis de costo-beneficio de todas las leyes de incentivos del país. O sea, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el sacrificio fiscal que tiene el Estado Dominicano por cada peso de incentivo que yo te doy? Por ejemplo, en el sector turístico, que es uno de los que requiere inclusive más incentivos, porque ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que todos los países están buscando captar más turismo. Claro. Ojalá los países tengan los aeropuertos abiertos, sin pasaporte, sin nada, y que la gente venga. Entonces, demostrar de esas leyes que sí se sabe, y que conste que dentro del gasto tributario, que para ese presupuesto es un 4.2%, 227.000 millones de pesos, que ha ido bajando, porque bajó anteriormente, estaba en un 7%. Y con medidas que fueron quitándole al tema de los incentivos a lo que tenían el tema del combustible, que lo vendían, lo cogían, muchísima gente que evadía por ahí. Pero hay muchas leyes que tú puedes ver cuál es ese costo-beneficio. O sea, por ejemplo, la ley de cine. Está demostrado que la ley de cine le devuelve a la economía dominicana el sacrificio fiscal que representa. ¿Qué dólar tú me devuelves con relación a qué dólar yo te doy de beneficio? En el turismo, por ejemplo, por cada dólar que yo te doy de incentivo, el turismo le revierte a la economía dominicana 14. Eso quiere decir que esa ley tiene que continuar y tiene que expandirse, porque todos los países hoy en día, ¿qué es lo que están buscando? Atraer mucho más inversión. Entonces, por eso sigo repitiendo, me faltó ver, y no está, cuáles son los estímulos que le vamos a seguir dando, porque
yo entiendo que si tenemos que coger más de deuda, pues hay que hacerlo, porque hay que romper con el paradigma anterior, porque siempre lo hemos dicho, que sencillamente hablamos de deuda y déficit cuando se convierte en un tema electoral. José Adelante. Manuel, el presidente dijo anoche que no van los impuestos, cosa que genera una especie de tranquilidad para la gente, porque ya había inclusive manifestaciones por redes sociales por la molestia que iba a causar esto directamente a la clase media. Pero el presidente lo primero que dijo fue que nos vamos a abocar al pacto fiscal. ¿Podrían estar estos mismos impuestos de los que la gente se ha salvado momentáneamente, porque para el año que viene va el pacto? ¿Podríamos tenerlos dentro de ese mismo pacto y que simplemente hayamos tenido, digamos que, una extensión del periodo del tiempo que nos faltaría para que el presidente o el gobierno imponga esos impuestos nuevamente? ¿De qué tipo de impuestos estaríamos hablando? Pero es que el mismo presidente de la República ha dicho innumerables veces, y lo hemos visto en diferentes videos anteriores, que esta es una economía que tiene que bajar los impuestos, que tiene que aplanar la carga en el ITEVIS, que tiene que ser mucho más eficiente. Entonces, cuando tú vas a un pacto fiscal, ¿qué significa? Que yo de esa mesa quito todo y yo pongo el gasto por una parte y la parte de los incentivos y exoneraciones. En los incentivos y exoneraciones está el sector privado involucrado. Tardamos 3-4 años en frustrar el pacto eléctrico y no se llegó a firmar. ¿Ustedes creen que un pacto fiscal en donde está involucrado tantos intereses se va a resolver en 6 meses? O sea, se va a resolver una reforma tributaria, se van a hacer una serie de planteamientos, pero vamos a estar de acuerdo en que la base del ITEVI será un 10% para todos los productos. Se va a estar de acuerdo en que se van a quitar incentivos, que se van a desmontar incentivos en diferentes leyes de incentivos, cuando el mundo hoy está requiriendo más incentivos y levantar la inversión extranjera. A mí me preocupa, lo repito, el tema de inversión extranjera. ¿Cómo vamos a ser más atractivos cuando todo el mundo está compitiendo? ¿Compitiendo por qué? Por atraer más inversiones. Entonces tú vas a cerrar la economía. El tema del gasto, por ejemplo. Él dijo que se habían economizado unos 16 mil millones de pesos en gastos. El tema de los gastos de representación. Para mí eso no tiene ninguna significación. El presidente de la República es el presidente de la República. O sea, a ese no le interesa el gasto de representación. Usted es el presidente, usted tiene muchísimos incentivos que no tiene que recibir inclusive salario, porque lo tiene en Palacio, porque lo tiene de otra forma. Y recordemos que si bien es cierto que se están eliminando puestos de trabajo porque pertenecían a otro gobierno, dice, yo estoy eficientizando, pero al mismo tiempo ese partido tiene la presión de personas que están buscando empleo. Entonces vamos a ver después cómo las cosas se van rebalanceando. Y el gasto entonces en sí, ustedes vieron bueno, estuvo aquí Luis Reyes. Él dice que el gasto se queda igual. Pero claro, yo lo vi en el presupuesto, fui a la misma página, lo estaba viendo ustedes, y digo, bueno, pero es verdad, entonces las partidas de gasto están iguales. Entonces es un asunto que es mediático, es político, es económico, es de la pandemia, es de estímulo, es de pacto. O sea, la cosa no se queda solamente en hablar tanto del tema mediático. Yo creo que tenemos que enfocarnos en que no estamos en campaña, estamos en gobierno. José Manuel, finalmente mencionaste la palabra déficit, también deuda. 3% del presupuesto deficitario, se han enfocado las ventas de activos. El ministro Macarrulla dice que dependiendo del comportamiento de los mercados el año venidero, se podría apelar a los bonos, no se sabe en qué cantidad. Es bueno el camino, correcto el camino trazado. Pero 3% es una proyección, en este momento estamos en un 9.5%, hay ingresos que están sobreestimados en ese presupuesto. ¿Y cuál es la sobreestimación? Dice Rijo Presbot que no, ¿Cuál es la sobreestimación? Que yo pienso que voy a contar con 96 mil millones, que voy a salir de ello como activo y lo voy a disponer y lo voy a recibir. Pero eso todo es un proceso, o sea, ahí habrán licitaciones, ahí habrá un due diligence de cómo eso se va a llevar a cabo. O sea, las cosas no caen de la noche a la mañana. Lo que cae más rápido es el estímulo a la economía a través de, si en este momento es deuda, bueno, pues no tengamos miedo, porque por eso no se va a tumbar un gobierno. O sea, si yo lo critiqué tanto, olvidémonos de eso, porque es que si los Estados Unidos acaban de darle 3.5 billones en ayuda al pueblo, 2.5 billones, ¿qué ustedes creen que están haciendo todos los países del mundo? ¿Usted considera entonces que el gobierno está entrampado en un discurso de campaña? Definitivamente. Bueno. Y creo que hace falta definir y presentarle al pueblo estímulos pre-2021 y lo que va a pasar, porque si no tenemos el presupuesto, los impuestos en el presupuesto, entonces realmente cómo los agentes económicos van a tener la confianza y la certidumbre, porque aquí lo principal es el empleo.
sea, si la gente se queda sin fase 1, sin fase 2 en diciembre, ¿qué va a pasar en enero? Van a tener que subir el presupuesto a la policía. Viene una crisis política profunda, claro, pero la crisis la tiene el dominicano y perdón, recuérdense que fase 1 es el 30% del salario. Pregúntenle a las empresas si están cubriendo el 70% restante. La mayoría no. José Manuel, gracias. Cuando se separa la paja del trigo, uno se da cuenta que hay motivo para hurgar más en ese discurso y hasta para preocuparse, diría yo. Sí. Gracias de nuevo. Gracias. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. Muy amable. Bueno, José Manuel Luna Valiente, economista, ha hablado con nosotros de la locución de anoche del presidente Luis Abinader. Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas. Ese es el jefe del sector eléctrico. Así está establecido. Buenos días, ministro. Muy buenos días a todos ustedes y muchas gracias, Yulisa, la invitación. Encantado. Escribía yo en estos días apagones al primer mes y me llamó la atención un comunicado de ustedes donde lo justificaban con los mismos argumentos de siempre. Parece que sacaron una nota de prensa vieja y dijeron déficit de generación por la salida de operación de plantas por averías o por mantenimientos programados, así como por falta de combustibles. ¿Cómo es que ustedes que hablaron tanto se dejan caer una crisis al primer mes? Bueno, don Nelson, lo primero es que nosotros tenemos, por un lado, días en el poder, ni siquiera 2 meses, y esa crisis de esos apagones hace 2 semanas, teníamos 20 y pico días o un mes en el poder. Por consiguiente, no podemos hacer esa comparación de que se esperaba que en 20 días o 30 días ya estuviera resuelto el caso. En segundo lugar, aunque parezca repetición, el problema es que es viejo esa crisis. Y en 16 años corridos, las administraciones anteriores no pudieron resolverla y los apagones siguen siendo, en parte, por algunas causas que ya son viejas. En el caso nuestro, por ejemplo, esos apagones no fue por atraso en pago de cuentas corrientes, no fue por culpa de la distribuidora, no fueron financieros, tampoco fueron por averías en la distribuidora. Se dio un caso y fue la coincidencia de plantas fundamentales del sistema que se dañaron o tuvieron averías fuertes en la misma semana y que otras plantas que tienen un gasto regular durante años de combustible, pues en esta ocasión por la salida de la demás trabajaron por encima de sus previsiones y entonces se quedaron por unos días sin combustible. Entonces fue un déficit momentáneo de generación por avería de la planta de AES, que salió la mitad de su capacidad, salió de circulación. De los Minas, también la mitad de su capacidad. Palomar a La Vega, 180 y pico de megavatios también fuera. Se dañó una planta en Pimentel y entonces Jaina tuvo problemas de combustible. En un día, en 2 días, más de 800 megavatios regulares por esos incidentes. Nosotros lo corregimos de inmediato. Y hoy, a pesar de que AES está fuera hoy y entraría a plenitud el día 10, nosotros tenemos suficiente generación abasteciendo al mercado nacional. ¿Por qué? Porque hicimos varias reuniones con todos los jefes del sector eléctrico, los propietarios y los gerentes. Y esas reuniones fue para garantizar que bajo ningún concepto se podía volver a pagar al país por un problema de combustible, porque la refinería estaba en disposición de abastecerlo de combustible en las circunstancias que fueran. Y además de que hicieran las gestiones para reparar a la mayor brevedad algunos asuntos que no son tan graves en el plano de la generación. Es una manera de coordinar y tratar de garantizar que no se produzcan apagones de nuevo teniendo plantas eléctricas en el país. Ministro, ¿qué opina del discurso del presidente anoche, sobre todo la parte que plantea que hay que convocar otra vez al pacto eléctrico? Yo creo que en general, brevemente, fue un discurso muy responsable. Un discurso muy responsable y un discurso que lo hace casi 2 meses después, en donde trata de establecer en principio, porque falta mucho que decir y que hacer, algunas causas fundamentales de la situación económica y política actual.
En segundo lugar, traza un horizonte de lo que van a ser sus decisiones respecto al tema del presupuesto y algunas posibles medidas. Y yo creo que fue un discurso esperanzador, porque el presidente es optimista y el gobierno es optimista en cuanto al futuro del país y que saldremos efectivamente de esta crisis en buenas condiciones. Pero tiene que ser, primero, como dice él, el primer ejemplo soy yo como gobernante y el gobierno en términos de restringirse algunos dispendios y algunos gastos que se han estilado siempre en la República Dominicana y de que además hacer darle prioridad en las inversiones a los aspectos fundamentales desde el punto de vista social y de la base de la economía. Con relación al tema que usted el pacto eléctrico, es un principio. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo con el consenso para decisiones de gran calado. La República Dominicana hizo una reforma del sector eléctrico en el año 1999 con la capitalización o privatización. Esa reforma implicó cambio de la institucionalidad jurídica, la creación de un mercado eléctrico con una institucionalidad establecida por la ley. La ley se aprobó 2 años después, en el 2001, pero bueno, una ley que fundamenta y regula el sector eléctrico y el mercado eléctrico. Y entonces esa reforma, como muchas otras en América Latina en el sector eléctrico, pues ya tiene 20 años. En esos 20 años hemos aprendido muchas cosas y el país ha madurado y desarrollado, por ejemplo, en el sector de generación, apreciablemente. Tenemos retrasos en la parte de distribución y hemos desarrollado algo en el área de la regulación, pero la realidad concreta establece que a estas alturas es necesaria una revisión de nuevo de lo que es el modelo de mercado eléctrico que nosotros asumimos. Y para hacer esa revisión, como hay tantos agentes y tantos intereses involucrados, incluyendo la sociedad, es necesario un pacto, o sea, un consenso entre los agentes empresariales, la sociedad, los partidos políticos, y a eso es que la ley nacional de desarrollo establece como pacto eléctrico. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Vamos a plantearlo de nuevo a ver si se firma, porque el contenido en gran medida es importante. El PRM en aquella ocasión estuvo de acuerdo con algunos contenidos. Vamos a replantearlo. Pero no se firmó por el PRM en perfectamente, pero ¿por qué? Porque los aspectos fundamentales, y nosotros escribimos un documento y el PRM hizo público un documento sobre las razones por las cuales. Sí. Y usted verá que el planteamiento que haremos de nuevo incluirán lo que son nuestras preocupaciones. No para imponerlo, sino para colocarlo sobre la mesa, aspectos que tienen que ver con la tarifa, que tienen que ver con la distribuidora, con la regulación y con el esquema de las licitaciones para la generación del sector. Pero había un 95% de consenso. ¿A cuánto baja ese porcentaje ahora con las reparaciones que ustedes van a hacer al pacto eléctrico? No sé, ese 95% de consenso, habría que ver si el 5% de no consenso pesaba mucho. Porque lo que tú tienes que identificar en un mar como es el sector eléctrico, cuáles son los eslabones clave de su crisis. Borrón y cuenta nueva, entonces. Los eslabones clave de su crisis. Borrón y cuenta nueva. No entiendo. Los eslabones clave de su crisis no estaban abordados en esa propuesta. Yo digo, comenzar a partir de cuándo. No, porque hay mucho contenido positivo en esa propuesta de pacto eléctrico. Yo diría que más del 90% de lo que se propone ahí es altamente positivo y valioso, y nosotros no lo rechazamos. Nosotros vamos a volver a replantear la discusión desde otra perspectiva de elementos ausentes, o sea, con el interés de llegar a un acuerdo. Pacto eléctrico. Ministro, la manzana de la discordia de este gobierno y el anterior, o una de ellas, es Punta Catalina. Recientemente el ministro Macarrulla ha dicho que no habrá venta total de Punta Catalina, pero que sí se estudia una proporción. En una nota de prensa de ustedes, el Ministerio de Energía y Minas, dice que no se ha planteado formalmente la venta. ¿Cuál es la realidad? Fíjese, sobre eso, Punta Catalina, ha habido mucha, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la venta, mucho barullo. Y la cosa no está complicada. Yo le voy a decir dos cosas. Primero, Punta Catalina hoy está trabajando casi full capacidad, precisamente después que se le hicieron las reparaciones a la planta unidad número 1, que hubo que detenerla por 6 o 7 días que le costaron millones de dólares al pueblo dominicano, el lucro cesante. Pero bien, y nosotros
hicimos requerimientos, quiero informar eso, formales por escrito desde hace varios días al consorcio constructor de 12 puntos mínimos importantes de reparaciones y correcciones que habían que hacer en las 2 unidades, sobre todo en la número 1, a los fines de un recibimiento definitivo. Para eso no recurrimos a los medios, sino que yo me reuní por invitación mía con el máximo representante de Odebrecht aquí, para la construcción de Punta Catalina. Y después de esa reunión organizamos reuniones de su equipo técnico y legal y el equipo técnico y legal del Ministerio de Energía y Minas y de Punta Catalina. Hicimos una reunión la semana pasada, hicimos una segunda antes de anoche, fue muy fructífera y estamos en camino de encontrar una solución a las reparaciones que nosotros solicitamos para poder recibir conforme de manera definitiva la unidad número 1. Es un ejercicio responsable que nosotros hemos hecho en ese sentido. En lo que se refiere a la venta, mire, no ha pasado nada más que no sea que en el marco de la discusión del presupuesto nacional, a los fines de equilibrar ese presupuesto, que significa un equilibrio entre los gastos programados y los ingresos para cumplir con esos gastos, en función, como explicaba el presidente de la República en la noche de ayer, en razón de la crisis económica y la práctica sequía de dinero con que hemos encontrado las arcas del Estado, entonces hay dificultad para cuadrar esa cuenta. Entonces, para cumplir con la ley de presupuesto, se dijo, bueno, hay una partida de ingreso que se piensan obtener mediante posiblemente de algunos activos. Y alguien dice, Punta Catalina está entre los activos que posiblemente puedan ser vendidos parcialmente, pero no significó eso, ni significa que haya un planteamiento definitivo ni formal todavía de venta Punta Catalina. Lo que dice es que está dentro de las cosas que se barajan sobre la mesa para completar los ingresos. Le voy a hacer la pregunta directamente. ¿Hay comprador para Punta Catalina? Bueno, como no se ha puesto en venta, no podemos decir que hay nadie se ha interesado no hasta tenemos ahora. Ningún tipo no hay argumento en ese no hay sentido. nada de eso. Pero en ningún caso será más del 50% del capital accionario que se desprendería el Estado. Es que la verdad que no hemos discutido eso en esos detalles, el tema. Eso no ha pasado más que el planteamiento que le he hecho. Eso es cualitativo. Si ustedes entregan más del 50%, eso es despojarse de esa planta. Al final será una decisión del superior gobierno, es decir, la presidencia de la República, en un contexto que es totalmente diferente al año pasado, a 6 meses atrás, a 7 meses atrás. Es un contexto de crisis económica muy fuerte y que el gobierno y el presidente tendrá que hacer todos los sacrificios necesarios para evitar un default en lo que se refiere a fiscal. Ministro, la gente se queja de manera frecuente últimamente por la cantidad de apagones que está viviendo. Se han dicho muchas cosas desde algunas distribuidoras, sin embargo la realidad es que la gente dice que tiene hasta 24 horas de apagones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Fíjate, nosotros heredamos un servicio eléctrico en lo que se refiere a la fortaleza de la distribuidora muy deficiente. Y por eso hemos tomado medidas iniciales de lo que se va a hacer en las empresas distribuidoras. Ahora bien, yo no creo que ahora mismo se está dando la cantidad de apagones que ocurrieron o que se dio hace 3 semanas, digamos, cuando hubo la grave crisis de las plantas que estaban fuera. Si ahora mismo usted consulta el organismo coordinador donde está las estadísticas de la oferta de electricidad diaria, usted va a encontrar que hay una oferta de electricidad que copa perfectamente la demanda. Ahora, ¿qué sucede? De manera que no hay ese tipo de déficit. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos todavía, a pesar de los años de anuncio de inversiones en la distribuidora, tenemos todavía muchos circuitos de distribución sobrecargados, lo que significa que tenemos subestaciones, transformadores, redes que están recibiendo demanda por encima de sus capacidades estructurales técnicas. Eso quiere decir que hay que hacer más inversiones en esas áreas. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿y todas las inversiones que se ha hecho? Nosotros estamos en esa revisión. El problema a veces no es solo, necesitamos financiamiento e inversiones,
pero también hay que revisar la calidad y la pertinencia de esas inversiones, a los fines de efectivamente reducir la pérdida y los apagones. Muchas pérdidas, muchos apagones por avería es porque hay un flujo de electricidad que está por encima de la capacidad de un circuito determinado. Aquí los circuitos, que significa miles de clientes que conectados a un circuito, que pueden ser entre negocios y residencias, en la medida en que va creciendo el consumo, esos circuitos van recibiendo la presión de la demanda y alguno de sus mecanismos falla y viene la avería y entonces viene el apagón que afecta a unos y a otros. Entonces la corrección de eso es responsabilidad de las empresas distribuidoras, y nosotros, uno de los compromisos que tenemos es precisamente hacer las inversiones específicas para reducir esa falla, esa situación. En el campo de la distribuidora, nosotros hemos reducido los 3 consejos a uno solo, y ahora justamente hoy hay un consejo, y una de las cosas que primero hicimos fue recibir informes durante varios días de las fragilidades operacionales de las empresas distribuidoras para poner el acento donde van esas fallas. Ministro Almonte, precisamente el programa de gobierno que ustedes ofertaron dice fusionar las 3 distribuidoras en una sola. No lo dice, en ninguna parte lo dice. En ninguna parte. Bueno, lo tengo aquí. Dice, se creará una sola empresa distribuidora fusionando las 3 existentes. El programa, esto implica homologar y unificar los procesos administrativos, económicos, financieros, operativos y de dirección de las 3 empresas distribuidoras. Mire, se está diciendo, no, pero déjame terminar, se está diciendo ya que eso pasaría a manos del sector privado. Pero la otra es que en el programa dice que en 6 meses eliminarían el rol de intermediación de la CDEE en la suscripción de contratos de compra y venta de electricidad, pero ahora se está hablando de la liquidación inmediata de la CDE. Mire, en primer lugar, lo que nosotros planteábamos inicialmente en el programa es la fusión de los 3 consejos de la distribuidora en uno solo, para gestionar ese solo consejo, ser el consejo administrador de las 3 distribuidoras, y homologar una serie de, corporativizar, es decir... no, lo que leí es que dice el programa. Integrar una serie de actividades de las distribuidoras para que operasen de manera más coordinada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, con relación a la CDE, lo que hizo el gobierno fue lo siguiente. Un decreto en donde procura aplicar la ley 113 y 142.14, que establece taxativamente que la entidad, la autoridad máxima en el sector de energía y también de minas en el país sería debe ser el Ministerio de Energía y Minas, que por eso se creó. Y que en ese caso la CDE debe desaparecer porque debe ser absorbida la mayoría de sus funciones por el Ministerio de Energía y Minas. Y que otras serían derivadas a las distribuidoras y a otras entidades del Estado que puedan realizar esa función. Entonces se crea esa comisión que preside quien les habla, pero que también forma parte del ministro de Hacienda y consultor jurídico, y esa comisión lo que ha hecho es contratar una firma de asesora técnica y jurídica con el propósito de, cumpliendo lo establecido en la ley y la Constitución, cumpliendo con respetar los intereses de quienes tienen contratos y compromisos con la CDE, se vayan distribuyendo esas responsabilidades, y se estima que ese proceso puede durar 6 u 8 meses, simple y llanamente. Pero los que tienen contrato con la CDE tienen garantía de su contrato, porque vamos a dar los pasos para que el Estado siga garantizando esos contratos a través de la distribuidora, y así por el estilo. Entonces no es una liquidación también fortuita, es que en la reforma que hizo el PLD en el 99, la privatización de la CDE y la aprobación de la ley 125.01, se estableció que el mercado eléctrico tiene nada más, o le corresponde tener, generadores que producen electricidad, compradores de electricidad que son las distribuidoras, y el Estado en el medio regulando y planificando. En ese mundo no cabe la CDE. No, está bien, la CDE hace de todo, compra, construye, etcétera. Entonces el gobierno de Luis Abinader, para poner orden y agregar transparencia en el sector eléctrico, dice: vamos a dejar a la superintendencia que regule
el Ministerio de Energía y Minas que planifique y haga política, la distribuidora distribuye y los generadores generen. Entonces, no hay espacio para un tercero estoy reivindicando lo que dice el programa, que era un proceso mucho más largo, a largo plazo. Los primeros 6 meses, quitarle ese rol de intermediación, pero bien. Ministro, gracias. Ustedes están Ministro, se nos ha ido el tiempo, se nos quedan varias preguntas, ojalá lo podamos tener nuevamente. El culpable en ese corto tiempo soy yo, pero yo lo hice para que ustedes me inviten de nuevo. Pero esperamos que sí. Le quedó bonito. Le quedó bonito, gracias de manera especial. Gracias porque a ustedes. Sabemos que tuvo su inconveniente. Gracias a ustedes. Vamos a pausa. Ya sí es verdad que llegó el que tenía que llegar, llegó Mr. Deportes, para mí el que más sabe de deportes, el hombre de CDN. Muchas gracias. Bueno, y por el tiempo que nos queda... Y vino en pinta con sus jeans. Vine de viernes hoy, no me puedo quejar, me bañé y me puse ropa de viernes. Miren, rápidamente vamos a hablar de la LDF. Miren este reporte que hizo Cibao Fútbol Club. Me gusta muchísimo cómo Cibao Fútbol Club está manejando el lanzamiento de la temporada, la presencia del licenciado Pereira como administrador del banco, que fue directamente a Cibao y que dijo que por primera vez en su vida no iba a ir junto con su jefe, el presidente de la República, apoyando el mismo equipo en un deporte. Porque él dice, el presidente tiene su equipo, refiriéndose a la Universidad OIM de el doctor José Rafael Abinader, que todo el mundo sabe cómo ese señor empujó el fútbol hasta su último día. Entonces, bueno, ya por ahí tenemos algo en común. Pero el gobierno completo. El gobierno es santiaguero. Delson, ¿es o no es? Así, y Yulisa lo sabe, vino de amarillo, ella ya está en pelota. Amarillo por lo pronto, con azul. El administrador del Banco de Reservas dice que él apoya a Cibao y que él quiere que esa corona llegue a Santiago. Vino la directora, hablaron de las águilas ustedes, apareció la directora que no es aguilucha. Oiga usted. Los aguiluchos somos por extensión escogidista, no te preocupes. Yo no voy a decir con el permiso del béisbol que arranca el 15, hoy arranca el fútbol. Miren el calendario. La primera jornada empieza a las 5 de la tarde. Ese partido estará de las 4:40 aproximadamente en CDN Deportes con una previa. El equipo de OIM estará visitando a San Cristóbal en el Panamericano. Inauguración oficial. Usted podrá verlo por CDN Deportes o en la aplicación de LDF Live, la aplicación de la Liga Dominicana de Fútbol. Entonces, el sábado un partido a las 4 de la tarde. Ya están viendo que Atlántico de Puerto Plata estará de equipo de anfitrión en la cancha de la Pucamaima. Recuerden que se va a jugar solamente en 4 canchas. Y el domingo doble cartelera, un partido en el Félix Sánchez con el Pantoja y un partido en La Vega con el equipo local recibiendo a Cibao. Esa es la primera jornada. Ya hablaremos más adelante de lo demás que va a suceder en este torneo especial que empieza hoy. Bueno, y finalizo hablándoles rápidamente a ustedes del béisbol. Se fueron 3 de las 4 series en el día de ayer y los Dodgers eliminaron a unos Padres. Me dio pena ver la cara de Fernando Tatis, que definitivamente tuvo buena temporada, pero se fueron, ganaron los Dodgers ese partido y eliminaron a los Padres, y los Yankees son los únicos que quedan vivos, y hoy a las 7 habrá un solo partido en Grandes Ligas, Yankees Tampa por la definición. Se fueron y nos vamos, Frank. ¿Ah, sí? Usted se va con nosotros también. Hoy es viernes, yo estoy de viernes. ¿A dónde me llevan? Nos vamos, ahora te decimos. A la venganza, bye. Ay,